Si hablamos de los grandes generales del norte, desde luego que vienen a nuestra mente personajes como Francisco Villa y Álvaro Obregón. La cuestión es que antes que ellos hubo otro grande del que se habla poco, a pesar de que sus hazañas fueron iguales o superiores a las de su contemporáneo Porfirio Díaz. Mariano Escobedo nació el 16 de enero de 1826 en la misión de San Pablo de los Labradores, lo que hoy se conoce como municipio de Galeana, en Nuevo León. Fue el menor de 6 hermanos. Gracias a las actividades como la agricultura y el traslado de distintos cultivos, la familia Escobedo vivió dignamente y Mariano tuvo la oportunidad de aprender a leer y escribir gracias a la profesora del pueblo. Su padre era muy estricto y apegado a las normas, lo que limitó el carácter de Mariano, un joven a quien le gustaba ir a fiestas, beber y malgastar el dinero. De hecho, su afición a la bebida era tal que, con frecuencia, se encontraba en estado de ebriedad y su caballo ya sabía el camino de vuelta a casa. Sin embargo, Mariano también era bastante serio y durante la invasión norteamericana decidió tomar las armas y defender a la nación, siendo subordinado del general Pedro de Ampudia, lo que no sería fácil debido a que enfrentaría al general Taylor, el cual dirigía a soldados experimentados, mientras Mariano tomaba el fusil por primera vez. La cuestión es que destacó debido a que logró capturar a 37 norteamericanos y los puso a disposición del gobierno. Llegado el año de 1847, decidió participar en la batalla de la Angostura, siendo liderado por Antonio López de Santana, y desde luego aquella batalla terminaría bastante mal, y Mariano lograría sobrevivir gracias a su astucia, mientras que en 1848 volvería a su pueblo, intentando dedicarse a la vida del campo. No volvería a combatir hasta 1854, debido a que el general Juan Álvarez, junto a otros militares, organizó un levantamiento contra Antonio López de Santana. Fue así que Mariano decidió apoyar aquella lucha y desde entonces no abandonaría los campos de batalla. Sería en esos años que conocería a otro militar que terminaría destacando. Desde luego que hablamos de Ignacio Zaragoza. Fue así que comenzó a ascender en el mundo de la milicia. Su nombre sería más conocido cada vez, sobre todo durante la contienda entre liberales y conservadores, y Mariano se uniría a las tropas de Santos Degollado. Después de algún tiempo, en 1862, su antiguo compañero, el general Zaragoza, le solicitó que se uniera al ejército de Oriente para combatir a las tropas francesas que se hallaban en Puebla y Veracruz, y Mariano, siendo coronel, acudió al llamado y tomó las armas. Desde luego que el año de 1862 sería clave en su historia, debido a que Mariano se mantuvo activo y luchó en Acultzingo y en la batalla de Puebla el 5 de mayo, mientras que un año después sería uno de los muchos vencidos en el sitio de Puebla, siendo apresado y logrando escapar para ponerse nuevamente al servicio del gobierno mexicano. Después, el general Porfirio Díaz lo convocaría a unirse a la brigada que operaba en Oaxaca y Puebla, mientras que para 1864 se trasladaría a combatir en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Sin embargo, necesitaba permiso de sus autoridades, de manera que debía viajar a Washington, donde se encontraba el ministro plenipotenciario. Sin más, Mariano salió de Tabasco hacia Nueva York
evadiendo la lucha civil que Estados Unidos experimentaba en ese momento, en medio de balas y disparos de cañón. Finalmente obtuvo el permiso y se marchó a la frontera, una vez más, atravesando los campos de batalla norteamericanos. Llegó a Texas, se hizo de caballos y armas. Luego, ya en México, se puso en contacto con amigos y conocidos, llamándolos a la defensa de la soberanía. Así nacería el Ejército del Norte, dirigido por Escobedo. Enfrentaron oficiales franceses con una gran experiencia y prestigio. Sin embargo, la capacidad de Escobedo era notable y bajo su mando las tropas liberales obtuvieron grandes triunfos en batallas como la de Santa Isabel en Coahuila y Santa Gertrudis en Tamaulipas, siendo esta última un gran golpe al imperio de Maximiliano, haciendo que los imperialistas capitularan e iniciaran la desocupación militar. Fue así que, para noviembre de 1866, Escobedo se convertiría en general de división, siendo admirado no solo por militares y políticos mexicanos, sino por los adversarios. Vale la pena destacar que el oficial francés Albert Hans dijo que Escobedo era el mejor apoyo militar con el que contaba México. Sin embargo, 1867 sería su mejor año. Maximiliano ya casi estaba vencido. Fue que se dirigió a Querétaro, acompañado de los generales Mejía y Miramón. Fue que Mariano cubrió la línea entre Querétaro y San Miguel Allende, dando inicio a un sitio que acabaría con aquella lucha y con el imperio. El sitio inició el 8 de marzo y por casi 60 días la ciudad sufrió el fuego de artillería y la escasez de alimento, lo mismo que la enfermedad. Y para principios de mayo, Escobedo sabía muy bien que era cuestión de tiempo para que todo terminara, lo que sucedió el día 15 de ese mes. De hecho, las tropas de Escobedo entraron con fuerza a Querétaro, llegando al convento de la Cruz, donde estaba el cuartel general del emperador. Fue que Maximiliano intentó trasladarse al mismo lugar donde semanas después sería fusilado, y justo ahí fue detenido. De esto hay una famosa imagen en la que se aprecia a Maximiliano entregando su espada a Escobedo, dándose por vencido, lo que seguramente no sucedió, y aunque Mariano sí estuvo en ese lugar, Maximiliano entregó la espada al general Jesús Fernández García o al general Corona. Desde el inicio y hasta el final del juicio de Maximiliano, Escobedo se mantuvo al tanto de que todo se hiciera de acuerdo a la ley. Sin embargo, Mariano experimentó una situación complicada. Junto a Maximiliano se encontraba el general Tomás Mejía, y años antes, a pesar de ser adversarios, Mejía había salvado a Mariano de ser fusilado, de manera que Escobedo consideró que tenía una deuda moral y de honor con el general imperialista. Sin más, le ofreció devolverle aquel favor. Sin embargo, Mejía dijo que aceptaría el perdón solo si el emperador también estaba incluido, lo que era imposible, y escapaba a las posibilidades de Mariano. Fue así que el emperador y sus generales fueron fusilados el 19 de junio de 1867. Después de estos sucesos, México entraría en un proceso político en el que Escobedo participaría poco, siendo nombrado jefe de la tercera división del ejército, manteniéndose leal al gobierno, apoyando a Juárez y a Lerdo de Tejada. A diferencia de Porfirio Díaz, él no tenía interés por el poder y menos por la presidencia. Sin embargo, logró ser gobernador de San Luis Potosí, luego senador y ministro de las gestiones militares durante el gobierno de Lerdo de Tejada.
Llegado el año de 1876, estallaría la lucha de Tuxtepec, encabezada por Porfirio Díaz, y desde luego Mariano salió a combatir en Nuevo León y el norte de Tamaulipas, donde sería vencido. Más adelante ocuparía el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar. Después, las miradas habrían de centrarse en Porfirio Díaz, el nuevo vencedor, mientras que Mariano pasaría sus últimos años en una casa de Tacubaya, en la Ciudad de México, donde viviría con su familia hasta la madrugada del 22 de mayo de 1902, sin saber que, varios años después, el país volvería a sacudirse. Así termina la historia de un hombre de campo que acabó con un imperio. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.